Sí, estoy jugando con la ganancia del micrófono. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ahí está. Ok, Ahí está, profe. bárbaro. Vamos a esperar que entren todos. Ahí les comparto la pantalla. Eh, ¿Ven mi pantalla ahí? Sí, de Excel. Perfecto. Bueno, eh, vamos a hacer la introducción hoy al práctico 2. Es un poco extenso el práctico 2. Vamos a mostrar bien de qué se trata y cómo iniciarlo el trabajo práctico para los grupos que ya han terminado el práctico 1. Eh, y para que se vayan trabajando ya con el simulador, con la instalación y empezar a ver cómo se crea un proyecto. Después lo que vamos a hacer en la segunda parte de la clase es quedarme solamente con los grupos que coordinamos hoy a hacer el coloquio, que es el grupo 14 de Traverso, el grupo 15 de Fleitas, el grupo 16 de Calderón, el grupo 17 de Lizondo, 18 de Nápoli y el grupo 4 de Abdala. Solamente después me queda bueno, una corrección del grupo de Berti para coordinar el coloquio y bueno, y a Carapi Condori también que después vamos a coordinar para el trabajo y el coloquio. Eh, Vamos a ver si hay más gente que está entrando. Eh, bueno, ahí les voy a compartir. Yo subí hace un rato la guía número 2 de práctico 2 que trata sobre osciladores. Vamos a trabajar con el diseño de un oscilador de 10 MHz y un oscilador de 100 MHz. Bien. La presencialidad, esos dos osciladores se implementados en el laboratorio en la placa experimental. Eh, la experiencia es que por ahí funciona la primera vez y por ahí reniega mucho hasta que lo hacen funcionar. ¿Me escuchan bien ahí, no? Sí, sí. Y en la actualidad bueno, lo que hacen en el laboratorio es diseñarlo, o sea, hacer todo el cálculo y después implementarlo. Y lo que estamos haciendo del año pasado y este año es que ustedes lo calculen y lo simulen. El grupo que lo quiere implementar lo puede implementar, porque para hacer el oscilador no se requiere mucho instrumental, solamente hace falta por ahí un osciloscopio simple para el caso de del oscilador de 10 MHz, entonces eh, pueden llegar a implementarlo si ustedes quieren. Nosotros lo que evaluamos solamente es el informe con todo el cálculo y la simulación. Un consejo, eh, no se les exige que trabajen con los dos simuladores, se les exige que trabajen con un simulador por grupo, o sea, cada grupo puede elegir si va a trabajar con el AWR o con el ADS, ¿está claro? O sea, no hace falta que trabajen con los dos simuladores para este práctico. Ustedes busquen cuál es el que les parece más simple de usar, para el que tenga el modelo de transistor que ustedes han elegido, y bueno, hacen el trabajo con esa herramienta de simulación. Yo en estos días bueno, renové la licencia del AWR, que es con licencia académica por 6 meses, y el ADS lo tengo instalado, que es una versión, el ADS 2020, una versión craqueada. ¿Han tenido alguna dificultad para instalar las herramientas de simulación? Eh, el AWR todavía no me ha contestado para la licencia y el AWS no probé todavía instalar. Voy a probar Ok, este fin de semana. ok. Es importante para todo lo que vamos a ver desde este práctico en adelante, vamos a trabajar todo con simulaciones y tienen que familiarizarse con la herramienta. Se tienen que saber generar un proyecto, armar rápidamente un circuito, cómo definir los parámetros de simulación, cómo generar las gráficas, porque justamente es lo que se está tomando en el examen final de esta materia. Se toma la mitad de preguntas, 5 o 6 preguntas, y después lo que se toma 10 preguntas, y después hay una parte que es con el trabajo con el simulador, con los dos simuladores. Eso
puede ser que cambie a partir de este año un poco, pero se está evaluando la parte teórica y la parte práctica del uso de estas herramientas de simulación. Eh, Había otra cosa más que le iba a comentar, déjeme ver. Bueno, bueno, esto yo se lo voy a comentar después. Bueno, vamos respecto a la instalación de AWR, lo que tienen que hacer, el AWR corre y el ADS corren solamente sobre Windows. Entonces, lo que tienen que hacer es, bueno, yo uso Linux, entonces lo que hago, tengo una máquina remota que yo me conecto, donde yo tengo ya instalados no sé si está viendo mi pantalla ahí. Sí, sí. Este es el AWR y acá tengo el ADS, tengo los dos instalados. Entonces, bueno, puedo correr, digo, o pueden usarlo sobre una máquina virtual, eso analícenlo ustedes. Eh, Había algo más que le iba a comentar. ¿Dónde La está film, esto? Esto que vamos a mostrar ahora. ¿qué cosa? Esta filmina que vas a mostrar, ¿dónde están? Esta filmina no la subí porque encontré dos o tres errores que tengo que corregir. Entonces, se las voy a mostrar ahora les voy a mostrar la guía primero, después las filminas de clase y después les voy a compartir esas filminas las armé en base a la guía de trabajo, a esta guía 2 de trabajo práctico para simplificar un poco el desarrollo del trabajo. El práctico 2 consiste en diseñar dos tipos de osciladores. Un oscilador que se llama Hartley y otro oscilador que se llama Clap. Sigue entrando gente, vamos a un momento que están todos. Eh, bueno, está comentando Nahuel Sánchez que a él le llegó rápido la licencia. Yo la solicité y me llegó en 5 minutos. Y recuerdo que el año pasado, cuando la gestioné, el primer semestre del año pasado, me tardó creo que 2 días. Eso no sé, Voy a ver. parece que no es automático, sino que hay alguien que va confirmando atrás. Lo que tienen que hacer ustedes es sacar en Windows, o sea, van a la consola de Windows, ponen CMD, y cuando están en la consola ponen el vol de volumen C2 puntos, y lo que te da es un código, porque esto está en hexadecimal, que hace referencia al disco rígido o sí, al disco C que tienen ustedes. Es un código único y es lo que usa AWR para asegurarse de que no lo instales en otra máquina. O sea, ellos lo que hacen, vos le das este código y te dejan bajar. Ellos te permiten bajar el software y te mandan por correo electrónico una licencia, un punto lis de licencia que es generado en función del código que vos le pases de tu disco rígido. Entonces, vos podés correr la aplicación en la AWR y cuando lo vas a abrir por primera vez te dicen que apuntes al archivo donde está la licencia. Vos apuntás a ese archivo y ahí lo ejecuta. Dice una licencia académica y te permite abrirlo. Empieza a correr el software. Eh, si no reconoce la licencia o me ha pasado instalar el AWR con esa licencia en otra máquina, ahí nomás te detecta que el disco rígido es diferente y tiene otro código y no te deja ejecutar el programa. Profe, algo Sí, que quería acotar respecto a esto. Yo cuando instalé la licencia tuve el problema de que no me aparecía este número de serie, ajá, porque no me figuraba. Y lo busqué en internet y me decía que tenía que cambiar el nombre del archivo de la carpeta disco C por sí, OS. ¿Viste donde dice volume in drive C is OS? sí, Y cuando hice eso me apareció. Por si alguien tiene el mismo problema, es una opción para resolverlo. perfecto. Traten ustedes tienen grupo de WhatsApp, traten de estas cosas que digo que es clave. O sea, estamos usando estas dos herramientas de simulación desde el año 2019 y 2020. Antes usamos herramientas de simulación mucho más simples que no son más intuitivas, pero son bastante más limitadas. Como experiencia, traten ustedes de mantenerse comunicados en grupo, en el grupo de WhatsApp que tienen. Cualquier cosa que alguien se trabe
che, en la instalación, en la ejecución, cómo abrir, cómo configurar. Yo les voy a pasar un video de los primeros pasos con AWR. El ADS es bastante intuitivo, es mucho más, es un software más actual y es más fácil a mí me resulta mucho más intuitivo. Pero el AWR tiene muchas cosas que están buenas con respecto al ADS que también es como que entre los dos se complementa. Por eso la cátedra les pide que sepan usar las dos herramientas y en el examen final les piden que usen las dos herramientas. Hay 10 preguntas prácticas, 10 puntos prácticos y son 5 hechos en ADS y 5 en AWR. Entonces, traten ustedes cuando alguien se traben en un punto y ya les llega que más de 15, 20 minutos, media hora, no renieguen, traten de, che, en el grupo, ¿a alguien le pasó que no les reconoce, no les da este código o que no le toma la licencia? Porque seguramente ya a varios le ha pasado lo mismo, entonces traten de intercambiar la experiencia y los problemas para poder avanzar. El objetivo de esta parte práctica de la materia, vamos a ver cada vez más temas, o sea, temas que son de interés, o temas que son importantes para que ustedes sepan de lo que es radiofrecuencia, pero necesito que se avance, que los grupos avancen. Si hay muchos grupos que están rezagados, me frena el avance de los temas nuevos para los demás grupos que ya terminaron. Entonces traten de cuando alguien se trabe, por más que sea por ahí una pregunta sonsa, trate de preguntar en el grupo y ver si a alguien ya le pasó y que le pueda agilizar ese tema, destrabarlo. ¿Está claro? Ok, Bárbaro. Bueno, esto lo voy a cerrar. Eh, la guía de trabajo práctico dice lo siguiente, que en general los osciladores, la función del oscilador es generar una onda eh, sinusoidal o puede ser una onda cuadrada o una onda triangular. El oscilador es un caso particular del amplificador, ¿está claro? O sea, yo tengo un amplificador de RF. Yo cuando diseño un amplificador, un clase A, un clase B, un clase C, lo que sea, lo diseño para que funcione como amplificador. Y trato de evitar que caiga en la zona de que se comporte como un oscilador. De hecho, que oscile un amplificador es algo que yo tengo que evitar. Y está dentro de lo que puede pasar. Cuando ustedes diseñan, el último práctico creo es el 5 o el 6, que es un amplificador de RF, eh, a muchos casos, cuando lo implementan o lo simulan, en vez de amplificar, empieza a oscilar y se comporta como un oscilador senoidal. Eh, Cuando ustedes diseñan un amplificador, tienen que evitar que oscile, porque es una condición eh, no deseada. Ahora, lo que vamos a hacer en el práctico 2 es justamente hacer, a diseñar un oscilador que en realidad tiene un elemento activo, que puede ser un transistor de efecto de campo, un BJT o un circuito integrado, que es el elemento activo que nos produce la amplificación, y un lazo de realimentación que hace que esa señal se combine con la señal de entrada en fase, tiene que tener una amplitud eh, grande, mayor o igual, para que ese lazo de realimentación haga que el circuito empiece a oscilar. Para que oscile tiene que darse ciertas condiciones, que son 4 criterios, que ya la vamos a ver en la presentación que les voy a mostrar en un rato, y en realidad el criterio es, uno de los criterios es que si el amplificador es no inversor, la señal que se realimenta tiene que sumarse en fase con la señal de excitación, con la señal de referencia que yo pongo a ese transistor, que sería una señal débil, y, y la señal que se realimenta se tiene que sumar con fase 0 o 360 grados para que se produzca la oscilación. Y si el amplificador, el elemento activo, es inversor, se tiene que cumplir que la señal que se realimenta tiene que estar 180 grados desfasada respecto a la señal de entrada, o múltiplos de 180 grados para que se refuerce y empiece a oscilar. ¿Está claro? Lo que vamos a hacer nosotros en el diseño de osciladores es justamente buscar esa condición de falla, que la vemos como falla en el diseño de amplificadores, que no queremos que oscile. En este caso nos vamos a enfocar en ese punto de que vamos a hacer que ese amplificador RF lo hagamos oscilar para que se comporte como un oscilador. Los osciladores de radiofrecuencia se utilizan muchísimos para generar portadoras, para sistemas de modulación, eh, para medición. Por ahí hay mediciones que necesitamos que tenga un oscilador
muy preciso, entonces se utilizan este tipo de diseño. Y, ¿qué otra cosa le iba a comentar? Bueno, y lo que tiene es un circuito resonante, un circuito LC, o sí, por lo general un LC, que me permite a mí, o RC, sintonizar la frecuencia que yo quiero, a la que quiero que oscile ese oscilador. Eh, Como les dije, vamos a diseñar, en la primera parte es un oscilador Hartley de 10 MHz y en la segunda parte es un oscilador Colpitts o Clap de 100 MHz. Les iba a comentar algo más. ¿Y en qué caso ustedes piensan que puede darse un oscilador? ¿Por qué existen los osciladores de onda cuadrada o bajo qué condición yo puedo generar un oscilador de onda cuadrada en vez de una onda senoidal? Con el corte y la saturación. Exacto. Cuando el elemento que amplifica tiene mucha ganancia, en vez de generar un oscilador de onda senoidal, lo que termina generando es un oscilador de onda cuadrada, porque lo que está haciendo es se está yendo al corte y la saturación. Entonces lo que me termina dando es una senoidal que es tan grande que se termina truncando, entonces tiene forma cuadrada. Bueno, acá está un poco resumida la guía que ustedes ya tienen cargada ahí en el autogestión, en el aula virtual, perdón, esta guía del trabajo práctico 2, y yo después lo que hice fue como Disculpe. expandir todo esto. Sí, sí, ¿En qué parte del aula virtual o de autogestión? TP2, recursos TP2 o TP2 recursos, a ver si lo veo por acá. ¿Están viendo mi pantalla ahí? Sí. Acá. A ver, no sé, capaz que lo cargué en un curso y no en los dos cursos. A ver, me parece que lo cargué en uno de los dos cursos. En el 5R1 me parece que lo cargué. No lo verifiqué así, pero Sí, puede ser. ya Yo lo estoy en cargo el y no lo veo, así que puede ser. acá estoy en el 5R1. A ver, acá está. Sí, yo se los voy a cargar en el 5R2 también. ¿Dónde me Y, estás llamando? y estos apuntes que están acá, que dice apuntes, librería y simulación, son cosas que están de antes. Lo que dice librería, estos son referencias. El Randall Rea es una referencia fundamental para entender cómo funcionan los osciladores. Y acá en apuntes hay algunos buenos apuntes específicos de diseño de osciladores, pero el Randall Rea es importantísimo, yo creo que es el de referencia de todo este práctico. Y esto que dice acá WR y Génesis, el Génesis es el antecesor al ADS. Estas son cosas que están de antes, o sea, yo les voy a ir poniendo información nueva. Ya van a ir viendo que les voy a ir compartiendo nueva información que voy a ir poniendo en carpetas nuevas. Acá le pondré 2021, ya voy a ver cómo se las marco para que se den cuenta que es de este año. Pero dice librería, Discrete Oscillator Design, Randall Rea es la referencia del diseño de osciladores. El objetivo de la filmina que les voy a mostrar también es resumirlo un poco a ustedes para que no tengan que leerse un libro específico de diseño de osciladores, sino que se basen más en la filmina que les voy a pasar, y si tienen que ampliar algún punto, que vayan al Randall Rea para ampliar algún tema que por ahí no está tan claro. Volvemos al PDF. Hay varios varios criterios de diseño. Por ejemplo, analizando al oscilador como un cuadripolo, ¿no? Donde yo tengo mi elemento activo, que es un amplificador transistor, un circuito integrado, y después tengo una red de realimentación, que es la que me permite, la que hace lo que toma una parte de la señal de salida y me realimenta la entrada con determinada fase, depende si esto es un inversor o no un inversor, para que la señal que se realimente se sume con una amplitud bastante grande a la señal mínima de entrada, para que esto empiece a comportarse como un oscilador. El oscilador tiene la característica que si yo le saco, yo le puedo poner una señal de entrada muy chiquitita para que esto empiece a funcionar. Y después esa señal de entrada chica se la puedo sacar cuando este criterio de oscilación ya se cumplió. Esto empieza a oscilar, o sea, mantiene una oscilación controlada. Se tiene que dar que los polos estén puestos sobre el eje imaginario de esta forma.
si estos polos estuvieran desplazados, por ejemplo, a estos cuadrantes, lo que va a producir es que ya tenemos una onda senoidal y a lo largo del tiempo se va a ir atenuando y se anula, ¿está claro? Sería como un oscilador que se va amortiguando en el tiempo. Yo lo que busco siempre cuando diseño un oscilador es que el oscilador permanezca en funcionamiento estable mucho tiempo. Y como les digo, en general esta señal de entrada, si está bien diseñado el amplificador y tiene la ganancia suficiente y entra en la fase que tiene que entrar, o sea, la muestra que se toma a la salida se realimenta la entrada y se suma con la fase que corresponde. Lo que se hace normalmente es con el ruido ambiente que hay, solamente con un ruido, una interferencia, lo que sea, con tocar con el dedo, ya genera un pequeño ruido que hace que esto empiece a funcionar y se realimente y ya empieza a oscilar. O le puedo poner una señal sinusoidal muy chiquitita a la entrada y una vez que esto empieza a funcionar, oscilar, se la saco y esto ya queda oscilando. ¿Está claro? Es la característica que tiene. El primer diseño, bueno, yo tengo después armado en la filmina. Eh, es lo que yo le comentaba, que el circuito va a oscilar cuando existe una trayectoria de realimentación que proporciona menos ganancia de bucle unitaria, al menos unitaria. Si la ganancia de bucle es menor a 1, lo que va a pasar es que voy a tener una onda senoidal. Si yo veo acá la salida, mi tensión de salida, va a ser una onda sinusoidal que se va a ir atenuando, porque la ganancia de realimentación es menor a 1. Entonces siempre se va achicando, achicando, achicando y esto va atenuándose. La condición es que la realimentación, la señal que se realimenta tiene que tener ganancia unitaria. O sea, lo que sale acá a la salida tiene que ser lo mismo que aparece acá a la entrada, o mayor a 1, para que se mantenga la señal. Y con desplazamiento de fase nulo. ¿Está claro? En el caso de que este sea un amplificador no inversor, y en el caso que sea un fase nulo, quiere decir 0, 360, 720. Y en el caso de que este amplificador sea inversor, se tiene que cumplir que la fase tiene que ser 180 o múltiplos de 180 grados. Acá está un poco explicado el tema de la ganancia y de la fase. Y acá está explicado un poco el tema de que si los polos no están sobre el eje imaginario, de tener cierta atenuación que va a hacer que esa señal en el tiempo se vaya reduciendo en amplitud y se oscila. El segundo criterio es utilizando el factor K de Stern. Esto lo han visto ya en la parte teórica. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, se escucha. Creo que sí, no recuerdo exactamente si ese criterio o esa fórmula, pero sí vimos Ok, osciladores ya. ok. Cuando se desarrollaron, bueno, todas las teorías de osciladores y diseños, esto tuvo mucho avance en la Segunda Guerra Mundial, en la década del 60, del 70, mucho, mucho desarrollo, porque todos los sistemas electrónicos que ustedes utilizan tienen osciladores adentro y tienen que ser bien estables y precisos. Eh, de hecho, algo que no les comenté inicialmente, bueno, este tengo un circuito acá para que ustedes vean de qué se trata. Esto es un oscilador, por ejemplo. Este es un oscilador Hartley, ¿no? Ahí saca el nombre. La, la desventaja que tiene el oscilador Hartley se hizo muchísimo. La desventaja que tiene es que hay que utilizar un inductor con punto medio. Y no es sencillo fabricar y no es barato fabricar. eh, o sea, me refiero que es difícil en un inductor sacar un punto medio. Vos tenés que contar cuántas vueltas va a tener acá en N1 y cuántas vueltas va a tener en N2, que vos lo tenés que calcular a eso. Te dice, por ejemplo, N1 tiene que ser 10 vueltas y N2 30. Entonces, bueno, a la décima vuelta vos tenés que poner un punto medio a ese bobinado para conectar acá el emisor del transistor. Me refiero a que no es sencillo la fabricación de inductores de este tipo, ¿no? Entonces, aquí con esto. Lo que vamos a ver en este trabajo práctico 2 son osciladores que utilizan circuitos resonantes, circuitos tanques de este tipo, que tienen inductores, capacitores o resistores, o sea, y este paralelo es el que me define a mí, me sintoniza a qué frecuencia va a oscilar este oscilador. Esto es un amplificador, pero lo vamos a diseñar para que funcione como un oscilador. Y este paralelo que está acá es el que me define la frecuencia de oscilación. Fíjense que está en el lazo de realimentación. La realimentación
está acá entre el emisor y la base es lo que es es lo que yo le hablaba recién que la señal que aparece a la salida, parte se me da a la carga, RL es mi carga, y parte se me realimenta hacia la entrada. Fíjense que acá no hay ningún generador de entrada, nada, sino que solamente el ruido que hay en el ambiente, el ruido que hay en el aire, hace que este circuito, si está bien diseñado, empiece a oscilar. Otros tipos de osciladores que van a ver en los libros son los osciladores Pierce, osciladores a cristal, donde acá el elemento que tenemos acá resonante es un cristal de cuarzo. Estos son osciladores muy precisos, pero tienen la desventaja que yo no los puedo correr en frecuencia. Ellos se utilizan cuando yo quiero un oscilador que tenga frecuencia fija. Un cristal de 10 MHz o de 1 MHz, y bueno, algún circuito parecido a esto, yo tengo un oscilador Pierce a cristal, súper preciso. Pero en muchos casos me conviene utilizar este tipo de osciladores con un tanque LC acá en el lazo de realimentación, porque ¿qué pasa si yo le pongo un varactor o un varicap acá en paralelo con C3? Cambia la frecuencia. Exacto. Yo me quedo una pata de control entre masa y una pata donde yo le varío la tensión, qué sé yo, entre 0 voltios y 5 voltios, y al variar la tensión en ese diodo varicap, lo que estoy variando es la capacidad que tiene ese diodo. Entonces, por ejemplo, si este capacitor tiene 100 picofaradios, y yo le pongo en paralelo un diodo varicap que me varía su capacidad entre 0 y 20 picofaradios, o 0 y 10 picofaradios, lo que yo puedo hacer es, variando la tensión que le aplico a ese diodo que está puesto en paralelo con este circuito resonante, puedo hacer que este oscilador se corra de frecuencia. Entonces yo tengo una pata de control que es una tensión, puedo poner potenciómetro, lo que sea, y lo que hago es hacer que este oscilador que funciona en 10 MHz, le va a pedir que lo... Esto está mal. A ver. Estos son 10 MHz, yo lo voy a corregir, no sé por qué se puede acá. Son 10 MHz el oscilador Harley que tienen que implementar. Al poner un varicap acá, lo que ustedes hacen es, variando la tensión de control, hacer que ese oscilador varíe, qué sé yo, entre 5 y 15 MHz. O sea, tienen un oscilador que ustedes lo pueden controlar por tensión. Eso se llama un VCO, Voltage Control Oscillator, es un oscilador controlado por tensión. ¿Alguna duda respecto a eso? Nosotros nos vamos a centrar solamente, vamos a hacer dos osciladores, vamos a diseñar y simular que tienen circuitos resonantes de este tipo. No vamos a usar con cristal. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, el resumen de este trabajo práctico, lo que van a tener que diseñar es este oscilador, donde se les piden que tienen que diseñar para que oscile a 10 MHz, que se alimente con 12 voltios, que la resistencia en la carga... esto creo que está puesto a propósito... porque esto es como una resolución del práctico, está bien. Ya van a ver que en el práctico se pide que oscila a 10 MHz, que se alimente con 12 voltios, que la impedancia de carga sea 50 ohms, que es lo que se utiliza normalmente, y que la potencia en la carga sea, creo que son 5 milivatios. Esto está puesto diferente, está puesto con otros valores, y se les da cómo son los pasos de diseño para que ustedes no copien cómo está hecho y lo hagan ustedes. Acá están todos los pasos que tienen que seguir ustedes para poder diseñarlo, sacar los valores. Ustedes tienen que diseñar, sacar todos los valores R1, R2, C3, C2, C3, C4, la relación está N1 y N2, para hacer que funcione como un oscilador Hartley y que lo simulen y que realmente funcione como un oscilador Hartley. Y que después en la carga ustedes midan la potencia y ven la forma de onda que van a ver seguramente que la onda sinusoidal está un poco distorsionada o es bien sinusoidal. Bueno, eso es lo que van a tener que ustedes hacer con las herramientas de simulación. Acá se les muestra cómo es el circuito equivalente para señal de este oscilador. Y después acá te muestro todos los pasos. Lo primero que ustedes ya conocen el diseño de un amplificador, porque esto en definitiva lo que tienen que hacer es diseñar este amplificador y después buscar cuáles son las condiciones que tienen que cumplir para que funcione de forma inestable, que funcione como un oscilador. Y acá están todos los pasos, todo lo que es la polarización de continua, todo cómo se calcula cada uno de los resistores y de capacitores, ¿no? Y después
respecto a lo que es la señal, cómo tienen que calcular para que funcione amplificando señal y que empiece a oscilar. Yo les comentaba recién que uno de los el segundo criterio es el factor K de Stern, que lo que hace ese factor K es lo siguiente. Cuando ustedes diseñan amplificadores, lo que ustedes tienen que buscar es que este factor K sea mayor a 1 para que funcione en la zona estable, que funcione como un amplificador. Y si ese K le da menor a 1, quiere decir que ese amplificador les va a oscilar. Bueno, en este caso lo que tienen que ustedes buscar es que el factor K que les dé con este cálculo, que no le digo cómo se hace, les dé menor a 1, que quiere decir que el circuito es potencialmente inestable, y que sea inestable quiere decir que va a funcionar como un oscilador. Inestable quiere decir que el amplificador va a oscilar. Y es una ecuación que usted tiene que calcularla, que es en función de los parámetros de admitancia. Esto lo que tienen que hacer es buscar, trabajar con hojas de datos. Acá yo se las anoté. Fíjense, les conviene trabajar con estos dos modelos de transistores que tienen hojas de datos bastante completas, PDF que se consiguen en JC, que se consiguen en internet, y están en los dos simuladores. Están los modelos ya cargados, que es el MPH10, un transistor bipolar, y el BF495, que es otro transistor bipolar, también, los dos son de radiofrecuencia. El MPH10 es bastante nuevo, es económico, se consigue fácil, están los modelos de simulación, y el BF495 es un transistor más tradicional, más antiguo, que también es para radiofrecuencia, que están los modelos, por lo general se consiguen fácil en los modelos de simulación. Lo que tienen que hacer para estos trabajos prácticos es buscarse la hoja de datos que tengan los parámetros de admitancia, que son los parámetros I, o que tenga también los parámetros S. Si ustedes consiguen la hoja de datos que tiene los parámetros de admitancia, para calcular si ese amplificador que ustedes van a diseñar va a funcionar en la zona de inestabilidad, sea como un oscilador, tienen que decir, mira, yo voy a trabajar con tal corriente de polarización, a tal frecuencia, un oscilador de 10 MHz, todas las condiciones, y de ahí sacan de las gráficas, de las curvas, los valores de admitancia. La admitancia es la inversa de la impedancia. La admitancia es la inversa de la impedancia. La admitancia es un número complejo que es igual, tiene una parte de conductancia, que es la inversa de la resistencia, más menos J, la susceptancia. De la susceptancia es la inversa de la reactancia. La susceptancia, eh, ya lo vamos a ver, es la inversa de la reactancia. Hay susceptancia capacitiva y susceptancia inductiva. Ustedes sacan, ahí les voy a mostrar cómo lo sacan, este abierto. Esta son las filminas que compartí, tengo que corregir unos errores nomás. Acá está. Ustedes van a un transistor, por ejemplo, este creo que es el MPH10, y lo que hacen, van a buscar, acá está la admitancia de entrada, admitancia de salida, admitancia directa, de referencia directa, y la admitancia inversa. Y lo que hacen, por ejemplo, si van a trabajar a 200 MHz, y, por ejemplo, para una tensión colector emisor de 10 voltios, que se da cuando alimentan con 12 voltios, por ejemplo, por lo general, y una corriente colector de 2 mA, el fabricante te da diferentes curvas para diferentes corrientes. Dice, por ejemplo, voy a trabajar a 200 MHz y bueno, acá sacan que para 200 MHz voy a tener una conductancia que es la G, que está acá de 6, más J, acá será 11,5, 12, que es este DI que está acá, es la susceptancia de entrada. Entonces le dará 6 más J12 aproximadamente de admitancia. El parámetro de admitancia, la unidad es el mho, o ohm a la menos 1, ¿claro? Entonces va sacando para la admitancia de salida. Fíjense que te da siempre la conductancia y la susceptancia. Para la frecuencia que vos vas a trabajar, por ejemplo, a los 100 MHz, sacas el número complejo que te da eso. Esto ya lo vamos a ver, esto es una introducción, esto lo vamos a ir viendo paso a paso para no marearnos. Y en el caso de que tengan la hoja de datos, bueno, acá lo que hacen es sacar esos parámetros, acá tienen, fíjense,
Esto es la conductancia de entrada, la serie la GY, esta que está acá, para la frecuencia que van a trabajar y sacan el valor. Esta es la conductancia de la fuente, esta es la conductancia de salida, la conductancia de la carga. Ya vamos a ver cómo se calcula todo esto. Este es el parámetro inverso, sería de transferencia para la transferencia directa, transferencia inversa, y esta es la parte real del producto de estas dos admitancias. Ya lo vamos a ver. Otra forma, esto se llama factor K de Stern. Ahora, hay otro factor que cuando la hoja de datos no tiene los parámetros de admitancia, por ahí el fabricante te da los parámetros S, que son los que sabemos que en la hoja de datos se especifican los transistores de radiofrecuencia. Hay un equivalente a esta ecuación que se llama factor K de Rowlet, que es otra ecuación, que creo que la tengo por acá abierta, a ver si la tengo por acá, acá está. No sé si ven ahí mi pantalla. Sí, se ve. Esto se lo voy a agregar porque yo tenía solamente este criterio, que es el de Stern, que dice si vos calculás este factor y si el K te da menor a 1, quiere decir que ese amplificador va a oscilar, se va a comportar como un oscilador, que es lo que queremos, y también está el otro factor de estabilidad que se llama de Rowlet, que es un factor K también, acá está, que es utilizando los parámetros S. Vos agarrás y decís, vos sacás los parámetros S del transistor a la frecuencia, a la corriente colector, a la tensión colector emisor en la que vos vayas a diseñar, y sacás el parámetro S11, S22, S12, S21, y este es el determinante de los cuatro factores, los parámetros S. Haces este cálculo y si te da mayor a 1, quiere decir que, a ver acá, la estabilidad incondicional, esto es lo mismo. Esto es lo mismo, acá creo que es, eh, si es mayor a 1, es estable, y si es menor a 1, se va a comportar como oscilador. No me acuerdo bien, pero el factor K de Rowlet es otra forma de calcular lo mismo, la estabilidad que va a tener ese amplificador o la inestabilidad. En un caso el de Stern usando los parámetros de admitancia, y en el caso de Rowlet usando los parámetros S. ¿Claro? En definitiva, vos lo que buscas, para no tener que hacer todo este cálculo, te paras en este factor que está acá, que este término que está acá es el determinante de la matriz. Vos tenés los cuatro, vos tenés el S11, S12, S21 y S22, sacás el determinante, que es el producto de 1 menos el producto de la otra diagonal, que es lo que se ve acá, y si este es el determinante, y si ese determinante te da menor a 1, quiere decir que va a ser inestable, va a oscilar. Y si te da mayor a 1, es que se va a comportar como un amplificador y no va a oscilar. Son criterios que ya lo vamos a ver en el desarrollo de trabajo práctico para que ustedes puedan verificar si ese diseño que están haciendo va a funcionar bien como un oscilador. El tercer criterio está vinculado con las admitancias. Me gustaría, yo voy a compartir la filmina con algunos agregados, con algunas mejoras, y les voy a compartir, acá está la guía, ¿no?, de los pasos. Yo les voy a compartir esta presentación que yo fui haciendo paso por paso, y les voy mostrando la hoja de datos cómo van sacando información. Está basado en- en la guía de trabajo práctico 2, pero tiene algunos agregados extras que le van a simplificar bastante la resolución del práctico. La segunda parte del práctico es, bueno, acá ya está diseñado el circuito. Es este otro trabajo, la segunda parte del trabajo práctico es esta. Este es un oscilador que se llama CLAP, que no tiene la ventaja de no usar un inductor con punto medio, sino que lo que utiliza son dos capacitores. Entonces es mucho más fácil para poder diseñar y implementarlo, ¿no? Acá están los transistores sugeridos que hacemos en la parte práctica, y acá está la bibliografía que les dejamos para que ustedes eh, traten de leer y meterse en el mundo de los osciladores. Esto que puse acá es para que vean que existen
muchas variedades, esto lo estoy sacando de internet, mucha variedad de osciladores del tipo CLAP, pero siempre tienen en el lazo de realimentación, tienen esto que se ve acá, que son dos capacitores, lo ven acá, ¿está claro? Hay diferentes configuraciones, pueden tener un capacitor en paralelo, tienen los dos capacitores, después tienen un inductor en serie con otro capacitor, el circuito tanque lo pueden dibujar acá como que está en el lazo de realimentación, lo pueden dibujar que el lazo de realimentación está acá, el diseño del transistor puede estar hecho como, en este caso, un colector común, así fíjense que la señal está puesta a masa. A ver, no, acá este sería un emisor común, pero hay después diseños que se comporta como colector común. Hay diferentes, en un caso va a comportar, eso lo van a ver si la carga está puesta en el emisor o está puesto en el colector. ¿Qué pasa si la carga está puesta en el colector del transistor? ¿Es inversor o no inversor? En este caso, por ejemplo. Esta es la tensión de salida que se aplica a una carga, por ejemplo. En este caso, ¿este amplificador se comporta como inversor o como no inversor? Inversor. Un inversor. Perfecto, porque desfasa 180 grados, ¿está claro? Entonces yo lo que tengo que hacer acá es que este circuito de realimentación me desfase 180 grados también para que se me sume en fase el ruido que entra por la base con respecto a la señal que estoy realimentando, que tiene que tener buena amplitud para que esto empiece a oscilar. Y en el caso de que la carga esté, como en este caso, a ver, la carga, si la carga ustedes la ponen acá en el emisor, no hay inversión de fase, entonces el lazo de realimentación tiene que pasar 0 grados o múltiplos de 360 grados. Y acá están los pasos, esto lo vamos a ver en la clase que viene. Lo que me gustaría es que traten de terminar de instalar las herramientas de simulación. Yo esta guía se las voy a poner entre mañana y pasado para que ustedes ya la tengan, para que ya empiecen a trabajar, los que ya han terminado el práctico 1. Traten de descarguen el libro Randall Real, se lo tienen también en la bibliografía compartida. Traten de correr ya el AWR y el ADS. Fíjense que tienen ejemplos ya de osciladores. Yo les puedo compartir algún diseño de algún oscilador ya funcionando. Les voy a compartir un video de los primeros pasos, un video que armé el año pasado de los primeros pasos para el uso del AWR, desde el momento de que vos querés generar tu primer diseño, cómo armar el proyecto, cómo definir los tiempos de simulación, cómo cargas la librería de transistores y cómo armás el circuito y cómo lo definís las señales que vos querés medir a la salida de la simulación. Eso lo voy a compartir en un video que armé. Y bueno, la idea es que vayan viendo todo esto del práctico 2 para la semana que viene, pueden ir avanzando mejor y les voy a dar un paso a paso de cómo tienen qué cosas son importantes en el diseño de los dos osciladores que tienen que implementar. Lo que voy a hacer ahora es seguir, porque si no, no vamos a terminar más con los coloquios. Una pregunta. Sí, sí. ¿Para qué fecha habría que entregar este trabajo? Y esto, por lo menos de acá a, yo les digo, estamos acá el 27 de abril, y por lo menos entre el 11 y el 18 de mayo. 11 y 18, perfecto. ¿Y prefiere que usemos el AWR o el ADS o es indistinto? Es indistinto, el que a ustedes les resulte más fácil. El año pasado hice una estadística para ver qué herramienta habían usado los grupos y fue casi un 50-50%. Lo que vi que mucha gente renegó inicialmente con la AWR y resultó más intuitivo la ADS, y otros me comentaron que la de AWR está mucho mejor. Es indistinto, o sea, cada uno tiene sus pros y sus contras. Compiten cabeza a cabeza los dos simuladores. No sé si hay alguna otra consulta, si no ya Profe, pasamos. yo una consulta, si no después le mando por correo. Yo tenía una máquina un poco vieja y quise instalar el AWR, pedí la licencia, todo, Sí, sí. y no me anduvo en eso. No, Entonces porque son tuve, bastante
demandante, sí, que es bastante demandante. Conseguí uno un poquito mejor y quería probarlo, pero bueno, lo instalé y me pasó lo que dijo al principio de la clase, que el tema de que no me acepta porque es otro disco, ¿vio? sí, 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 sí. No sé Eh, cómo... no sé cómo hacer ahí. En todo caso, tendrías que escribir en inglés a National y decir que AWR y decir que la máquina por la que te pasaron la licencia, pensando cómo hacer. La otra, si no, que un compañero tuyo que no esté cursando esta materia, que te haga la gamba y la solicite con su correo electrónico de UTN. Y si no, la otra, que mande un mail explicando lo que te pasó, de que se te rompió el disco rígido, o que la máquina con ese disco rígido no es compatible, y que lo vas a instalar en otra máquina para ver si te genera otra licencia. Está Igual, bien. profe, se puede pedir otra licencia. Te la dan de vuelta, tenés que solicitarla nomás como hiciste con la primera. Yo la pedí de Ah, no vuelta varias sabía. veces y me la dieron enseguida. Ah, no sabías. No sabía. Ah, bueno, Sí. Perfecto. Bueno, listo, listo. Gracias. de nada. Sí, lo que buscan estas empresas es que ustedes se familiaricen con el uso. Son las herramientas que se utilizan en la industria. O sea, vos vas a ir a trabajar en una empresa y no vas a utilizar Cooks o Simulink, Multisync, qué sé yo. Se utilizan estas herramientas, como decir, vas a trabajar en una empresa y no vas a utilizar Eagle o Proteus o el Ares, qué sé yo, hay varios. Se utiliza, había otra, ¿cómo se llama? Que es libre, se llama KiCad. El KiCad es bastante bueno, pero vos vas a una fábrica, una industria y usan Altium, pagarán licencia, ¿no? Pero se usa Altium, se usa en la calle a nivel de empresa, ¿no? Y acá es lo mismo, o sea, AWR-ADS es lo que se utiliza a nivel simulación, a nivel de diseño de radiofrecuencias, son estas dos herramientas, son las típicas, las clásicas que se utilizan. Así que bueno, vamos a dar por finalizar la clase. Yo ahora, que ya di como solamente el puntapié inicial del práctico 2, no, está no les di todavía todo el desarrollo del práctico porque es bastante extenso. Eh, Les voy a empezar a subir material que necesitan para poder realizar el trabajo práctico, hay unas planillas que van a tener que usar, que están, fíjense, lo van a utilizar acá una planilla en Excel para el diseño del inductor. Son unas tablas y una planilla en Excel que ustedes tienen que ingresar algunos parámetros. Ya están hechas las planillas, ustedes van a ingresar algunos parámetros y les va a ir calculando, les va dando el cálculo de elementos que ustedes tienen. Ustedes ponen la cantidad de vueltas, por ejemplo, y le da el valor de inductancia de L1, L2 y la inductancia. O sea, es una planilla de Excel que tiene campos para completar y tiene ecuaciones que te devuelven como resultado estos parámetros que te sirven para seguir eh, avanzando con esta gráfica, esa planilla de Excel. Entonces yo le voy a ir empezando a cargar ese material por el aula virtual y la clase que viene les voy a mostrar con un ejemplo paso a paso cómo utilizar todas estas herramientas. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, si no hay otra consulta, es pasar a los coloquios. Como hicimos la semana pasada, yo voy a ir llamando, o sea que se tendrá que quedar nada más online el grupo 14 de Traverso. Le tomamos el coloquio en 10 minutos aproximadamente y después cuando van saliendo les van avisando al grupo siguiente que sería el de Fleitas y el de Fleitas le avisará al grupo de Calderón para que vayan entrando a esta misma sesión. Ingeniero, una consulta. Sí, ¿Podemos cambiar? Yo soy del grupo 14 Contraverso. ¿Podemos cambiar con el grupo 15? Porque tengo un sí, compañero que está llegando del trabajo. no hay ningún problema. Dice Si que está a puede un par de Fleitas, cuadras, pero ok. Si gracias. Fleitas está de acuerdo, el grupo de Fleitas, arrancamos con el grupo 15. No sé si estará Fleitas, el grupo de Fleitas. Hola, Hablé por profe, el... ¿me escucha? Sí, Por lo menos yo no tengo problema. Yo creo que mis compañeras eh, no tendrían drama en cambiar. bueno, perfecto. Ahora le Bueno, coordino. bueno, bárbaro. Eh, bueno, entonces queden online solamente el grupo 15, que sería Fleitas, Jiménez y Romero Cés, y hacemos el coloquio y después le van avisando a los otros compañeros que sí.
Vamos a tratar de hacer rápido los coloquios para poder llegar a que no nos queden para otro día. Bueno, a los demás asistentes les agradezco mucho por el tiempo. Cualquier duda que ustedes tengan puntual me escriben por correo electrónico. Y bueno, espero que vayan avanzando, no se queden, no se demoren con el tema de instalar las herramientas de simulación, correr algún ejemplo, empezar a utilizarlas, porque tienen que familiarizarse mucho, tienen por ahí varias funcionalidades que eh, lleva un poquito de tiempo hasta que le agarren la mano, después siempre igual, pero bueno, yo les voy a compartir un video también para agilizar un poco también el aprendizaje en el uso de estas herramientas. Le agradezco mucho por el tiempo, bueno, quedo a disposición por cualquier cosa. Gracias a usted, profe. De paso le hago una pregunta. Cuando dijo que los valores, por ejemplo, en el oscilador de Hartley, eh, hay que cambiarlos, eso los cambia ahora y después sube Sí, el sí, archivo, sí. porque lo que estuve viendo es que están resueltos con los valores que están puestos ahí, ¿no? Claro, yo lo que les mostré ahí es la guía de resolución, la guía vieja, yo después la amplié con esas filminas que les voy a mostrar que sé que viene, porque hay cosas que no están claras en esa resolución, pero la guía de trabajos prácticos, que está acá, a ver si ahí se los muestro, están viendo en mi pantalla, lo Sí, sí, se tengo ve. acá, eh, déjame ver acá si lo tengo, yo lo tengo acá, un segundo, recursos, acá creo que estaba, acá, enunciados, acá están los enunciados de las guías de trabajos prácticos, y acá está como es realmente, es esta sola página, te dice diseñar, calcular, simular, y esto no iría. Sería la parte que no se les exige. Esta simulación que se le exigía antes cuando lo implementaban, Ah, lo podían hacer. perfecto, perfecto. Esto lo podían hacer con el Cooks, con Multisim, pero no es lo que recomendaba la cátedra. Y ahora lo que se exige, se saca la implementación y se exige que simulen con ADS y AWR. Acá están, ¿ves? Tienen que hacer un oscilador Hartley que oscila a 10 MHz, que se alimenta 12 voltios, para una carga de 50 ohms y que entregue 5 milivatios. Y después lo mismo, diseñar, simular un oscilador CLAP que oscila a 100 MHz, con 12 voltios, una carga de 50 ohms y 1 milivatio. Acá está el material, este también es importantísimo, el kicker. Van a ver que ese libro que yo les mostré antes, de Randall Rea, es genérico de simulación. Creo que está basado en AWR, y el Kickers es un libro muy bueno, es más nuevo, está basado en ADS, hace todos los ejemplos de simulación de osciladores en ADS. Los demás son complementarios, son muy buenos, pero son complementarios. Lo importante es el Randall Rea y el Kickers, son los libros de referencia, ustedes lo tienen compartido. Y este material necesario no va en este caso porque no van a implementarlo, solamente pueden elegir transistores que son los que yo les comenté antes, son bastante completos los G de datos y están los modelos para simular y tienen que armar estos dos osciladores. Esta es la ¿Esa guía guía está real. en el V? No, ya se la subo, porque lo que estaba viendo es si Ah, les de una. filtro, porque esta están todos los trabajos prácticos que hacíamos con la presencialidad y por ahí hay trabajos prácticos que los vamos a omitir por cuestiones de tiempo. Ya vamos a ver. De hecho, le puedo poner todas estas guías de trabajo práctico y después vemos cuáles son los que vamos a implementar. No sé si hay alguna consulta, si no paso los colores. No, eso sería todo. Gracias, profe. Nos vemos la Bueno, semana que viene. nos vemos la semana que viene, que anden bien y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Listo, profe. Buena semana. Buena semana igualmente, que anden bien.